Hola, mucho gusto. Mi nombre es Luis Zulbarán, estudiante de la carrera de Derecho, y en esta exposición vamos a hablar sobre las asociaciones sindicales y la acción sindical en Venezuela. Es un tema muy importante dentro del derecho del trabajo, porque está relacionado directamente con la protección de los trabajadores, el salario digno y la defensa de sus derechos laborales. Para comenzar, debemos entender qué es un sindicato. Un sindicato es una organización creada por trabajadores con el objetivo de defender sus intereses laborales, económicos y sociales. Es decir, los trabajadores se unen para tener más fuerzas al momento de exigir mejores condiciones del trabajo, mejores salarios y respeto a sus derechos. En Venezuela, la libertad sindical está protegida en el artículo 95 de la Constitución. En este artículo reconoce que los trabajadores tienen el derecho a crear sindicatos libremente, sin necesidad de autorización previa del Estado. También tienen derecho a afiliarse o no afiliarse y a la participación en actividades sindicales. Además, la Ley Orgánica del Trabajo, conocida como la LOA, desarrolla este derecho y reconoce al sindicato como una figura legítima dentro de las relaciones laborales. Ahora bien, desde un punto de vista jurídico, esto es muy importante porque significa que el sindicato no es un favor del Estado, sino un derecho constitucional. El sindicato tiene la capacidad para representar trabajadores, negociar contratos colectivos y ejercer presión legítima para defender derechos laborales. Sin embargo, aquí aparece una realidad muy importante que ocurre actualmente en Venezuela. En el año 2026, uno de los principales problemas laborales ha sido la diferencia entre el salario y las bonificaciones. Actualmente, muchos trabajadores reciben bonos o ayudas económicas por el salario mínimo legal siendo muy bajo. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchos derechos laborales, como las prestaciones sociales, las vacaciones, utilidades, caja de ahorro y jubilaciones, se calculan tomando como base el salario y no los bonos. Entonces, aunque el trabajador pueda recibir más dinero temporalmente, jurídicamente no se fortalece realmente su protección laboral. Y aquí surge una contradicción importante. En el artículo 91 de la Constitución establece que todos los trabajadores tienen derecho a un salario suficiente y digno. Pero si gran parte del ingreso viene mediante bonos no salarial, entonces se deshabilita la verdadera función del salario. Es decir, el problema no es solamente cuando el dinero recibe el de trabajador, sino qué parte de ese dinero tiene naturaleza salarial y produce efectos legales. Por eso, muchos sindicatos han realizado protestas, reclamos y existencia de negociaciones colectivas para pedir un aumento salarial y mejores condiciones laborales, por supuesto. La acción sindical aparece justamente allí, defendiendo derechos, organizando trabajadores y sirviendo como mecanismo de presión frente al Estado o frente a un empleador. También debemos decir algo muy importante desde una visión crítica y jurídica. El problema no está en tanto en las leyes, porque en la Constitución y la LOC sí se reconoce la libertad sindical. El verdadero problema es la efectividad práctica de esos derechos, porque no basta con que un derecho exista escrito en una ley, sino en la realidad los trabajadores no ven mejoras concretas en sus condiciones de vida actualmente. Por eso se habla de una diferencia entre la validez normativa y la eficacia material. La validez normativa significa que el derecho exige legalmente, pero la eficacia material significa que el derecho realmente funcione y produzca resultados en la vida personal. Y actualmente en Venezuela existe esta tensión. Las normas protegen al trabajador, pero la situación económica y salarial hacen que muchas veces esa protección no se complete efectiva. Para concluir, podemos decir que las asociaciones sindicales siguen siendo fundamentales para proteger los derechos laborales en Venezuela. La libertad sindical continúa siendo un derecho constitucional muy importante, pero necesita mayor efectividad práctica mediante salarios dignos, negociaciones real y fortalecimiento de las acciones sindicales. Finalmente, el gran desafío actual no es solamente un aumento de ingresos temporales, sino respuesta la verdadera importancia jurídica del salario y garantizar que los trabajadores tengan protección laboral completa y estable. Y sobre todas las cosas, que se cumplan lo establecido en el ordenamiento jurídico, especialmente en el derecho del trabajo, en la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras. Muchas gracias.